Muy bien, pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Pues nosotros somos el Centro Saber Ser Autónomo y pues estamos promocionando esta certificación, que es una certificación muy amable y es justamente para todas las personitas que están buscando dedicarse a la docencia. Y pues sí, yo quisiera empezar con tres preguntas muy importantes que para nosotros, que ya tenemos más de 6 años siendo evaluadores de parte de las competencias de conocer y 2 años como un centro dedicado a la evaluación de estas competencias, pues queremos hacerles. Y básicamente lo hacemos con la intención de que ustedes también reflexionen con respecto a lo que son las competencias laborales y esperando que en casita y en el tiempo que estén viendo el video, ustedes estén prestando mucha atención a estas preguntas. ¿Cuántas oportunidades laborales tú te has perdido por no tener un reconocimiento oficial? Y es muy importante que ustedes vayan repensando y reflexionando todo este tipo de preguntas, porque a través de ello nosotros nos vamos conociendo, ¿ok? Y también es importante que ustedes sepan que hoy por hoy, a través de esta situación tan emergente que sucedió con este problema que tuvimos de salud del COVID, pues también nosotros empezamos a escuchar que estos trabajos eran temporales. Entonces, ¿cuántas veces no hemos escuchado que estos son trabajos flotantes o trabajos de transición? ¿Por qué? Porque justamente nosotros lo que estamos esperando es que ustedes puedan dedicarse a su profesión, pero al mismo tiempo ser docentes. Entonces, piensen muy bien esta segunda pregunta. Y la tercera, pues ¿cuántas veces te has quedado en ese trabajo sin destacar, sin tener un reconocimiento a tu profesión, ni mucho menos a tu trabajo? Entonces, es muy importante que estas tres preguntas se las hagan si están o no a gusto en el lugar en el que se están desempeñando y si realmente quieren dedicarse a la docencia en el nivel media, superior y superior, están en el lugar correcto. Bueno, esta certificación va dirigida para, uno, profesionales que se están dedicando a la docencia, que no necesitan poseer una carrera afín a la educación o a la docencia exclusivamente. Esta certificación también es para ti, que tú ya eres docente de media superior y superior, pero quieres darle más valor a tu didáctica. Y por supuesto, esta certificación también es para todos los directores que están buscando que su planta docente se profesionalice y por lo tanto que sus habilidades produzcan aprendizaje y den buenos resultados en el aula. Y bueno, pues justamente nosotros hemos creado dos programas exclusivamente, uno para docentes que se llama PAD, es programa en apoyo a docentes, y programa en apoyo a universitarios, que es el PAU. Estos, justamente en esta certificación exclusivamente, porque lo estamos manejando para todas las certificaciones que nosotros ofrecemos, es promover y transferir conocimientos. Ustedes es lo que básicamente van a aprender en este programa. También van a lograr resoluciones de problemas a través de estrategias de aprendizaje, movilidad, y justamente lo vamos a ver en el sector público, pero también en el sector privado. ¿A qué nos referimos? En el caso exclusivamente de media superior, pues a la gente que quiere dedicarse a la docencia y que justamente están ahorita abiertas, ¿no?, las oportunidades a través de UCICAM, pero también tenemos la oportunidad de justamente dedicarnos a la docencia en el sector privado. ¿Por qué les decimos esto? Porque si tú no cuentas con 2 años de experiencia, pues obviamente no vas a pasar uno de los primeros filtros para UCICAM. Entonces, valdría la pena que pensaras una estrategia para dedicarte a tu plan o a tu proyecto de vida. Y justamente si quieres dedicarte y entrar en el sector público, pues valdría la pena que empezaras hoy a formarte para que seas docente e te insertes en el sector privado. También ustedes van a lograr justamente, uno, van a aprender a planear una secuencia. ¿Y cómo van a demostrar esa competencia? Pues van a realizar los tres momentos cognitivos y es a través de una secuencia didáctica, con su inicio, con su desarrollo y con su cierre. También van a propiciar ambiente de aprendizaje. ¿Y cómo van a demostrar ese conocimiento? Pues van a saber preparar una sesión, van a poder impartirla, pero lo más importante es que ustedes van a implementar actividades congruentes con sus respectivos instrumentos de evaluación. Y tres,
van a lograr llevar asesorías o tutorías a los alumnos a través de sus respectivos resultados de aprendizaje y por lo tanto van a poder aplicar tutoría. ¿Por qué les decimos esto? Porque justamente en el sector público la tutoría parecería mentira que son pues grupos muy grandes, ¿no? De 30, 40, hasta 50 estudiantes y posiblemente no alcanzaríamos a hacer la tutoría. Sin embargo, es muy importante que sí lo logren. Van a hacerlo de manera personal, pero a través también de manera grupal. Y esto justamente va a darle la prioridad a este aprendizaje significativo que estamos esperando. También ustedes justamente van a lograr aplicar la metodología avalada por el sector académico público y privado. Y ahí tenemos la referencia de la NUYES, del UCICAM, del Profordems, de la SEMS y del Sistema Nacional de Bachillerato. Van ustedes a tener ese impacto en el rezago educativo. Si te empieza a gustar la docencia, van a poder lograr fomentar esa identidad institucional que tanto esperan las escuelas. Y lo que más van a lograr a través de estos programas es proyectos profesionales personales, también convertirlos en sus propios proyectos educativos. Nosotros tenemos ya generaciones que han logrado certificarse y ya han estado o pasaron los filtros de la etapa anterior que fue el año pasado para quedarse en el concurso de UCICAM. Les ayudó muchísimo porque recuerden que ahí les piden, pues, aparte de los 2 años de experiencia, pues que pasen previamente filtros, que son unos cursos muy importantes, que es la nueva escuela mexicana, otro que tiene con referencia a las habilidades digitales, ¿no? Esta área de la información y de la comunicación y el trabajo colaborativo, y por supuesto, también tenemos y obviamente tienen que desarrollar una clase muestra. Por eso es la importancia de esta certificación, porque ustedes a través de esta clase muestra que ustedes van a realizar y van a demostrar la habilidad y la competencia de este estándar, pues van a obviamente a profesionalizar ese conocimiento a través de este certificado. Y bueno, nosotros también hoy por hoy tenemos ya a personas que están inscritos en este concurso, en esta generación 2023 que van a entrar en el 2024 y justamente ellos están llevando a la par los cursos que tienen que elaborar también en UCICAM, pero también están elaborando la certificación. Y déjenme decirles que bachillerato, a diferencia de superior, acaba de tener una nueva reforma. Entonces los planes de estudios acaban de tener, pues obviamente, pues reformas en algunas de sus troncos comunes. Obviamente diferenciándose, recuerden que son para la SEP, diferenciándose pues en los tecnológicos, ¿no? Tenemos el CECID, ¿no? Tenemos todos estos como el CONALEP, pero los demás comparten justamente esta modalidad de homologación. Entonces ustedes estarían llevando ya con nosotros esta parte de los nuevos planes y programas en media superior. Ahorita yo les estoy hablando de media superior porque el doctor Miguel Ángel Vértiz, que ahorita lo voy a presentar, él justamente está más enfocado por su experiencia laboral en superior. Tanto el doctor Verdis como su servidora nos hemos dedicado a la docencia en estos niveles. Yo exclusivamente en media superior y el doctor Miguel Ángel Vertis en superior. Él ya tiene más de 20 años y déjenme decirles que él justamente va a ser su formador. ¿Ok? Él es una persona que les va a dar tips, les vamos a dar algunas cuestiones de valor agregado y justamente vamos a irles apoyando para que ustedes logren certificarse. Y bueno, también déjenme decirles que este programa dura 13 semanas y ya trae incluido todos nuestros servicios, desde la parte de la formación, la parte de las tutorías o asesorías personalizadas en sus tiempos libres, en los horarios que ustedes decidan. Y nosotros de la semana 11 a la semana 13 les realizamos un ejercicio de preevaluación, justamente para que ustedes puedan tener todo lo necesario para evaluarse entre la semana 14 y 15. Porque nuestros programas han sido exitosos y ya llevamos la 7ª generación de estos programas en todas nuestras certificaciones.
porque justamente nos hemos dado cuenta que la gente no tiene muchísimo tiempo para dedicarle. Entonces nos vemos solamente una vez a la semana, pero recuerden que no porque nos veamos en grupo, esto no significa que van a hacer de manera personal la competencia, son personales estas competencias. Entonces, ustedes obviamente en ese trayecto de las 13 semanas, ustedes aparte tienen el derecho del 25% de descuento y a todos se les estará haciendo llegar su cupón del 25% de descuento y por supuesto este plan en nuestros programas. También los manejamos para grupos grandes, para grupos pequeños. No pierdan cuidado porque la atención es la misma. Van a tener a su evaluador, a su asesor y a su formador. Y a los tres los van a ir viendo constantemente y durante el ejercicio de este proyecto que sería nuestro programa PAD o nuestro programa PAU. Y bueno, pues yo quisiera darle entrada al doctor Miguel Ángel Vértiz, porque es muy importante que ustedes presten atención, no solo a las preguntas que les acabo de realizar, que les acabamos de hablar de nuestro programa, sino también, pues justamente a lo que ustedes deben de identificar primero para que puedan entender y tener de manera integral su formación. Y él va a hablar justamente del programa de estudios y de los planes de estudios. Y bueno, pues yo te cedo la palabra, doctor Miguel, para que tú puedas hacer este ejercicio con la gente que hoy está aquí y que por supuesto, pues puedas hablarles con respecto a tu formación desde la parte de superior para que tú puedas realmente hablar de esto. ¿Ok? Te dejo. Adelante, doctor Miguel Ángel Muchas Berti. gracias, Lorely. Bueno, pues quiero saludarles esta tarde y agradecerles el tiempo que le están dedicando, pues en virtud de que además es un día complicado porque es un día de asueto y bueno, siempre estos días, aunque no son laborables, a veces son los que tienen más compromisos de tipo social, familiar, religioso, personal. Y bueno, les agradezco mucho que le estén dedicando estos minutos. Esto habla mucho de su interés en entender, conocer la propuesta que estamos tratando de hacerles llegar. Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar con la sesión uno del programa de actualización docente, el PAD, que señala Lorelí. Y bueno, pues recuerden que con su cupón van a tener un descuento y el programa se paga con semanalidades, ¿no? Es decir, no hay que pagar todo de un jalón, sino vamos pagando semana con semana y cada semana habrá una sesión y después tendremos tutorías personalizadas para ir revisando sus habilidades y revisando sus productos en vísperas o ya encaminados hacia la evaluación. Primero que nada, les quiero comentar que, bueno, su servidor Miguel Ángel Berti, yo soy docente, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, tanto en licenciatura como en posgrado, ya desde hace más de 20 años. Si bien soy doctor en estudios organizacionales, y si bien una de mis maestrías también es en educación, también es cierto que me considero como parte del perfil justamente al que va dirigido este curso de alineación y esta competencia, que es la del profesional dedicado a la educación. Es decir, la característica principal de la educación media superior y superior es que quienes nos dedicamos a la formación en estos niveles somos profesionales de los diferentes campos del conocimiento humano que nos dedicamos a la docencia, a la formación de personas de acuerdo a nuestro campo de expertise. Y bueno, aquí la pregunta que nos hacía Lorelí me parece una pregunta relevante, es, pues, ¿cuál es la diferencia de la formación profesional con la capacitación? Porque nos parece relevante hacer esta distinción en virtud de que hay estándares de competencia de conocer que van enfocados ciertamente a la capacitación. Y también porque nuestro centro evaluador es un centro especializado en competencias educativas por los perfiles de las personas que estamos colaborando en este centro evaluador, que por la cercanía también nos dedicamos a los estándares de competencia de capacitación, pero al revés funciona menos. Es decir, cuando tu especialización o tu fuerte, tu fortaleza es la capacitación, es más complicado entrarle a la educación media superior y superior, por lo que voy a explicar. Eh, la formación de competencias laborales, es decir, los modelos de adquisición de conocimiento,
provienen de las experiencias de la vida. Lo que hoy sabemos es que las personas aprendemos todo el tiempo y durante toda la vida. Lo que hoy sabemos es que el mito desde la época clásica de los griegos, en que el que sabe más, el que es sabio, transmite conocimiento al que es ignorante, pues no existe, aprendemos. Ese es el concepto fundamental y aprendemos de la experiencia cotidiana. Pero hay una diferencia entre aprender de la práctica, del hacer práctico, y por lo tanto obtener competencias para el trabajo, al aprender reflexivo, al aprender de formación, que es la formación profesional básicamente y que incluye la formación de ciudadanos, ¿no? Entender los derechos que tienen las personas, entender las formas de interactuar socialmente, de relacionarnos, de llevar a cabo los proyectos de vida, de insertarse en ámbitos de desarrollo profesional, que esa es la misión, la formación ciudadana, es la misión del sistema de educación media superior en cualquier país. Pues bien, esto requiere también sistemas de formación. En concreto, la capacitación es el desarrollo de una competencia muy específica para hacer algo en el ámbito laboral. ¿Qué significa eso? Es que no necesariamente es algo sencillo, puede ser algo muy sofisticado, pero que implica el desarrollo de una competencia corta y muy concreta. Los cursos de capacitación normalmente son cursos de 20 horas, de 40 horas sería un curso larguísimo, aunque existen, pero tienden a ser entre 10, 15, 20 horas. Hay cursos de capacitación de 2 horas. Insisto, pueden ser sofisticados porque la capacitación puede ir dirigida a perfiles de alta especialización. Podemos hacer capacitación para ingenieros industriales, podemos hacer capacitación para gerentes de ventas, podemos hacer capacitación para arquitectos, es decir, la capacitación no necesariamente es algo muy simple, pero lo que es cierto es que es el desarrollo de una habilidad muy concreta que se desarrolla en poco tiempo, por eso los cursos son muy cortos. Ahora bien, una licenciatura lo podemos entender entonces que no puede ser la suma de muchos cursos de capacitación. O sea, muchas cosas, actividades, competencias concretas del hacer puede servir mucho para poder trabajar, pero puede servir muy poco para que una persona tome las decisiones correctas en su desarrollo profesional, en el cómo usar sus habilidades, el saber hacer, es una de las habilidades que se desarrolla por excelencia con la capacitación, pero también los saberes que tienen que ver con las decisiones personales sobre cómo lo voy a hacer, la ética y la estética de mi desarrollo, ¿no? Es decir, aunque hay cursos de capacitación sobre imagen personal, pues evidentemente solamente el profesional de la arquitectura sabe cuál es el lenguaje, la forma de comportarse, la forma de vestir y la forma de interactuar como un profesional de la arquitectura, que sin duda será diferente al lenguaje, forma de conducirse, interacción, vestimenta e imagen del profesional de la abogacía o de la contabilidad o de la educación o de cualquier otro campo. Somos distintos y eso es una formación que se obtiene en competencias de tipo profesional. Es por eso que es un proceso que vamos a ver enseguida, bueno, en los siguientes minutos, es un proceso que va retomando los conocimientos de los cursos previos para a partir de ahí dar una formación consecuente. Quiero también mencionarles por qué, perdón, se me pasó una diapositiva, por qué vale la pena es formarse, por qué vale la pena aprender sobre educación media superior y superior en México. La actividad de educación media superior y superior en México tiene dos modalidades, ¿no? O sea, puede servir de dos formas. Uno, puede ser una actividad colateral o complementaria. Es decir, un profesional dedicado a la educación no quiere decir que deje de ser profesional dedicado a su propio campo, ¿no? Es decir, podemos ser profesionales de nuestro campo en algún porcentaje del tiempo, ¿no? A lo mejor del tiempo completo, y dedicarle algún tiempo adicional o algunas horas, dar algunas clases a la semana
en el campo de la docencia de lo que sabemos hacer, ¿no? Es decir, esa sería una salida complementaria, nos da ingresos complementarios y nos da oportunidades de desarrollo profesional también complementarias. Quienes han practicado la docencia sabrán el gran potencial, sobre todo de actualización, sobre todo de reconocimiento de problemas, porque los estudiantes plantean constantemente retos, constantemente preguntas, problemas de situaciones de la vida profesional que vale la pena reflexionar, entonces nos actualiza de una forma distinta al trabajo. El trabajo te actualiza, te mantiene vigente, pero el ser docente también te mantiene en un camino de desarrollo complementario. Ahora, por otro lado, es también una salida, por eso decía colateral, porque es una salida cuando estás en esos momentos de transición. Lo vivimos con mucha frecuencia en los últimos años por la pandemia del COVID-19, en el cual tenías que transitar de un empleo a otro, no por tu incapacidad, sino por la inestabilidad económica que hacía que muchas empresas tuvieran que tomar decisiones de recorte, inclusive de cierre de establecimientos. Y entonces te encuentras en momentos donde tienes que estar moviéndote de un empleo a otro. A veces, el no tener un ingreso adicional, un ingreso complementario, te lleva a tomar malas decisiones laborales también, te lleva a tomar cualquier empleo sin que necesariamente sea el empleo para ti. Tener el tiempo, la paciencia, la resiliencia, pero también la capacidad económica o el apoyo económico mínimo para sostenerte es una razón suficiente también para tener habilidades de la docencia. Es decir, en esos momentos sabemos también, esto es algo que no desconocemos quienes nos dedicamos a la docencia, sobre todo en el sistema de educación media superior, pero también en el superior, que la rotación de docentes en estos sistemas es generalmente muy alta y especialmente altísima en el sector privado. No porque la gente renuncie, sino porque la gente se encuentra en constante movilidad, sobre todo porque tiene que ir ajustando sus actividades profesionales. Somos, como lo digo, que nos dedicamos a este campo profesionales dedicados a la docencia. Entonces lo que sucede es que también hay muchas oportunidades de ingresar, es decir, cada semestre prácticamente, cada semestre las escuelas de educación media superior y superior, sobre todo privadas en México, contratan nuevos docentes, pero les hacen pruebas didácticas, es decir, la mal llamada clase muestra, que en realidad se llama prueba didáctica, es la evaluación que hacen a una persona sobre su capacidad de transmitir conocimientos. También esta es una gran diferencia porque, bueno, la posibilidad de que una persona obtenga un trabajo cuando hay competencia, cuando son varios los que aspiran a obtener la plaza para dar una clase, aunque sea una clase de 1 hora o una clase de 2 horas a la semana, bueno, pues esa competencia, pues se toma decisiones, la institución tomará la decisión con base, sí, en nuestra capacidad, en nuestro conocimiento del campo profesional, pero también en nuestra capacidad de eh, generar experiencias de aprendizaje para los estudiantes. Y bueno, aquí como señalo nada más algunas estadísticas, esta es una estadística oficial, la publica el gobierno, está en la página Data México, hay estadísticas de muchos tipos, pero también está la estadística, por ejemplo, de los ingresos de los profesionales que se dedican a la educación superior en México. Evidentemente hay diferencias, por ejemplo, en el estado de Baja California Sur, que es donde en promedio mejor se paga, pues vemos que el promedio está en 17,700 pesos. Evidentemente es un salario de alguien que se dedica a eso de tiempo completo. Y bueno, también está, por ejemplo, en el estado de Hidalgo y en Yucatán, pues por arriba de los 12,000. Esto puede variar, ¿no? Hay variaciones, pero solamente lo pongo para ejemplificar, ¿no? Y bueno, y también depende en qué institución te insertas, ¿no? Hay instituciones que pagan mejor que otras, y eso tiene que ver con la calidad de docente que puedes llegar a ser también, ¿no? Instituciones educativas de mayor prestigio pagan más, pero también son más exigentes en las capacidades profesionales, pero también docentes de quienes aspiran a ingresar a impartir cátedra en sus aulas. Entonces, bueno, es una simplemente ejemplificación, pero digamos que en promedio, como está aquí señalado en la barra de abajo,
¿no? La mayoría de los estados está en el azul claro, alrededor de los 10,000 pesos en promedio, es lo que una persona puede obtener en un trabajo de tiempo completo, lo cual hace que como profesional que busca un ingreso complementario, si te dedicas y obtienes una plaza de medio tiempo, ¿no? 5,000 pesos adicionales en promedio, que podría ser 7, 8, depende de dónde te insertes, pues no están nada mal. Y en época de movilidad laboral te pueden sacar adelante, aunque no sea un ingreso sustancial, te pueden ayudar a que no tomes decisiones laborales precipitadas, como lo que comentábamos. El objetivo del curso de alineación del programa que comenta Lorelí es que el profesional dedicado a la educación de media superior y superior integre las competencias para la práctica docente adquiridas a través de su experiencia con los referentes teórico-prácticos propuestos por el estándar de competencia EC 647, que es el de propiciar aprendizaje significativo en educación media superior y superior, a partir del reconocimiento de la aplicación de los elementos de competencia en el desarrollo de una propuesta de unidad de trabajo. Ahorita lo voy a explicar. La unidad de trabajo es la clase, es decir, un plan de clase o sesión de curso con la finalidad de preparar su evaluación para la certificación. Bien, vamos a eh, plantear rápidamente lo que ya mencionó Lorelí. Para no ser repetitivos, son los puntos que vamos a desarrollar durante todo el programa, los elementos sobre el diseño curricular y el aprendizaje, es decir, conceptos básicos para poder entender la planeación del currículum en educación media superior y superior, la planeación de unidades de trabajo o sesiones. Aquí vamos a dedicarle particularmente varias sesiones porque es uno de los documentos, es un documento importante que tendrán que presentar para su evaluación y que puede hacer la diferencia. Si lo hacen bien, imaginen cuando hacen su evaluación didáctica, esta mal llamada clase o muestra, cuando puede haber una enorme diferencia cuando alguien llega y empieza medio a improvisar su clase, a lo mejor con mucho conocimiento, pero con poca formación y preparación didáctica, a alguien que llega con un plan y dice, sí, aunque sean las pruebas didácticas, normalmente son de pocos minutos, a veces de 15, de 20 minutos, dicen, a ver, desarrolla un tema en los siguientes 20 minutos, pero pues que llegues con un plan de sesión de tus 15 minutos, que ya es con su permiso, aquí está mi plan, eso es lo que voy a desarrollar a continuación, ahora sí, si están listos, iniciamos. Eso hace una diferencia en cuanto la imagen que puedes dar de tu capacidad de preparar didácticamente tu sesión, tu clase. Vamos a ver el tema de la evaluación, igualmente, aunque sea muy simple y tu sesión sea de 15 minutos, pues bueno, tú puedes dedicarle 3 minutos a desarrollar una evaluación, ya sea formativa o sumativa. Vamos a ver los diferentes tipos de evaluación, en qué momentos, en qué secuencias didácticas deben de aparecer, pero bueno, el que también demuestres que tienes la capacidad de diseñar evaluaciones pertinentes al propósito de tu clase, al objetivo de aprendizaje, pues también habla mucho de la diferencia entre alguien que tiene capacidad de construir estas experiencias de aprendizaje en los estudiantes de quien pues viene improvisando una serie de técnicas desarticuladas que pues a veces solamente imitan las prácticas de su propio aprendizaje durante sus estudios profesionales, pero que no están estructuradas sobre un conocimiento. Vamos a ver también el desempeño, es decir, vamos aquí, este tema en particular consiste no solamente en algunas recomendaciones para elaborar su material de apoyo en la clase, sino también con algunas tutorías para que nosotros podamos valorar y evaluar una preevaluación, como decía Lorelí, una preevaluación para ver si están listos o listas para hacer su evaluación para la certificación. Y finalmente, pues el tema de la tutoría, aquí aclarando que es solamente la tutoría de aprendizaje, porque hay diferentes tipos de tutoría. Pero hoy en día, prácticamente todas las instituciones de educación media superior y superior, tanto públicas como privadas, es un tema que están requiriendo que todos los docentes desarrollen. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? La sesión uno. Bueno, la sesión de uno tiene su objetivo,
que es el desarrollo del primer subtema, que el profesional dedicado a la docencia de media superior y superior identifique los ejes de planeación institucional en los que se inserta su docencia mediante el análisis curricular, con la finalidad de que su planeación de clase contribuya al logro de los propósitos del plan de estudio de su institución. Eso es lo que vamos a ver hoy. Si tienen preguntas, yo aquí estaría dispuesto a tener un pequeño diálogo. Si tienen algún comentario, César, Luis Manuel, los que están aquí, sobre este objetivo, déjenme volverlo a poner porque se los quité. Lo que vamos a hacer el día de hoy es analizar, como lo dice aquí, hacer una revisión de los ejes de la planeación. Y cuando hablamos de la planeación de una institución educativa, es desde comprender cuáles son sus propósitos, misión, visión, valores institucionales, hasta entender también cómo se construyó el plan de estudios. El plan de estudios es un plan maestro de formación de un ciudadano, en el caso de la educación media superior, o de formación de un profesional, en el caso de la educación superior. Y aquí vamos a ver que este plan maestro tiene un perfil de egreso. El perfil de egreso es lo que esperamos, ese es el impacto social que el programa de formación, el plan de estudios de la licenciatura o posgrado o carrera o del bachillerato, ese es el impacto social que va a producir a través de la persona, ¿no? Y bueno, por lo tanto, tiene implicaciones en las decisiones que tomamos en nuestra materia, en ya sea módulo, laboratorio, taller, seminario, como sea que lo llamemos, ahorita vamos a ver esas diferencias, pero tiene implicaciones lo que yo enseño ahí en el perfil de egreso. Más bien está pensado, es lo que debe producir mi espacio curricular, mi materia, en el estudiante para que se logre ese plan maestro de formación, ¿no? Y bueno, pues aquí también, obviamente, para que esto se logre, pues cada clase debe contar. Cada sesión debe tener su particular contribución al perfil al plan de estudios, primero a la materia, luego al plan de estudios y al perfil de egreso que tiene la visión institucional. Este es el objetivo. Si tienen preguntas, me las pueden hacer. Con todo gusto pueden abrir su micrófono, preguntar, consultar, opinar, compartir alguna experiencia. Y bueno, pues, ¿cuáles son los tres elementos que vamos a ver esta tarde? Uno, vamos a analizar la importancia de la planeación en los procesos formativos. Dos, comprender el impacto de la planeación en la sesión de cada clase, obviamente para que la clase sea de calidad para la obtención del perfil de egreso. Y bueno, vamos a conocer los conceptos para el diseño y análisis de un plan de estudios. Evidentemente no para elaborar un plan de estudios. Ese sería otro curso, ¿no? Un curso de diseño curricular, de plan de estudios o de evaluación curricular. Pero sí necesitamos entender cuáles son los elementos que comprenden o que integran el plan de estudios para nosotros poder interpretar correctamente qué es lo que en cada clase debemos impulsar, qué experiencias de aprendizaje son las necesarias y las valiosas para nuestros estudiantes en un proceso formativo específico. Esto es importante, esta primera sesión, porque aquí tengo, bueno, está en letras muy pequeñas, por eso hice una ampliación aquí al lado derecho, pero si ustedes leen la segunda hoja de la ficha del estándar de conocer, esa que se publicó en el diario oficial y que se puede consultar en el portal de conocer de la SEP, en la sección del RENAC, es decir, el Registro Nacional de Estándares de Competencia, buscan la competencia 647. La página 2 nos señala los requisitos que la persona que te evalúa te va a solicitar para poder empezar la evaluación. Y el primero es que tienes que entregarle el plan o planes, dice planes, pero en realidad es un solo plan, nos van a evaluar con un solo plan de estudios, plan y programas de estudio de la materia que imparte, ¿no? Es decir, evidentemente el programa es el programa de la materia, el plan de estudios es el plan de toda la licenciatura o de todo el bachillerato, ¿no? Entonces, el plan y el programa se lo entregamos a la persona que nos va a evaluar
Y esto junto con otras cosas que están aquí señaladas, ¿no? El prototipo rector de sesión de clase, es decir, si hay un formato en la institución donde elaboramos o deseamos elaborar un formato para hacer nuestra planeación, hay que entregar el formato. También se entregan otras cosas, ¿no? Como están aquí, el plan de sesión ya elaborado, el material didáctico, los instrumentos de evaluación, ya ahí le corté, pero se entregan varias cosas que vamos a hacer aquí mismo. Pero ¿por qué entregas el plan de estudios y tu programa? Porque tu clase debe ser congruente. Es decir, tú no puedes enseñar en un programa, en un plan de estudios, por ejemplo, de diseño artístico o de artes plásticas. Tú no puedes estar en una clase de fotografía y enseñar a bucear, ¿no? O en vez de enseñar fotografía, enseñar video, porque es cercano y porque a ti te parece que hoy en día es más importante el video que la fotografía. Ok, hay cierta libertad de cátedra, pero vamos a ver que el perfil de egreso espera una serie de secuencias ordenadas de formación. Esa es la diferencia con la capacitación, ¿no? Lo estábamos platicando hace unos minutos. Es decir, la capacitación te puede dar cualquier cantidad de cursos inconexos y algo vas a lograr aprender de cada curso, pero en la formación hay un plan, en la educación superior y media superior hay un plan maestro para transformar a una persona de un perfil que ingresa, es decir, un perfil, por ejemplo, que no es arquitecto, por ejemplo, en la carrera de arquitectura, a un perfil de un arquitecto que sabe hacer ciertas cosas con ciertas habilidades, con ciertos resultados. Si yo en vez de fotografía le enseñé a hacer video, muchas cosas que están en ese perfil de ingreso que requerían buenas fotos, no las va a poder hacer, es decir, fracasa el plan maestro, ¿no? Por eso hay que entregar el plan de estudio y el programa, porque la persona evaluadora deberá contrastar nuestra propuesta de plan de sesión con lo que se espera del programa de nuestra materia, módulo, sesión, seminario, laboratorio o lo que impartamos y lo que se espera del perfil de egreso que está señalado en el plan de estudios, ¿no? Esto lo destaco, es parte del estándar de competencia porque es lo que justifica el tema del día de hoy. Bien, en la planeación institucional, pues bueno, no voy a entrar en las definiciones sofisticadas de lo que es planeación. Todos los que somos profesionales, me parece que prácticamente en todas las profesiones se usa la planeación porque es una actividad humana que es la que nos distingue de otras especies. Podemos prepararnos, tenemos ese hábito de prepararnos para el futuro. La planeación casi es innata al ser humano, está en el genoma, pero cuando la racionalizamos, la sistematizamos, se vuelve una disciplina. Entonces, la planeación es simplemente, no es tan simple, pero bueno, es la organización de los recursos que tenemos disponibles para lograr un objetivo o un propósito que sucederá en el futuro, ¿no? Garantizar ese resultado con lo que hoy tenemos y lo que podemos ir construyendo en el camino es básicamente las actividades de planeación. Hay mucha sofisticación, hacer un plan estratégico, hacer un proyecto de desarrollo de actividades a través de metodologías como las del Instituto de Administración de Proyectos de Massachusetts, etcétera. Se puede sofisticar, pero eso es la planeación. Entonces, un plan de estudios, bueno, nuestro plan de materia, tiene que emanar o ser congruente con los propósitos de la organización. Hay una razón por la cual un egresado de la licenciatura de Derecho del ITAM es un abogado muy diferente, aunque es abogado, comparten un montón de cosas que hacen los abogados, es un perfil sensiblemente distinto, por ejemplo, a un abogado que egresa de la UNAM, ¿no? Un ingeniero o un administrador que egresa del Instituto Tecnológico es muy diferente a un administrador que egresa, por ejemplo, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Igualmente en el bachillerato, un ciudadano que egresa del CONALEP es un ciudadano con una formación y un perfil de ingreso diferente, aunque tiene todas las habilidades, todos los conocimientos que debe tener una persona para insertarse socialmente, diferente al que sale de un CCH
o de un colegio de bachilleres. ¿Por qué? Porque las instituciones tienen su propia visión de lo que es el plan de estudios o la responsabilidad formativa que asumen, ¿no? Entonces tenemos que entender por lo menos la misión, la visión, los valores o el objeto jurídico, el objeto para el que fue creado, si se trata de un organismo público, una universidad pública, cuál es su decreto de creación, qué dice, para qué va a formar profesionales. Entender la esencia, la vocación institucional nos permite entender el plan de estudios. Y el plan de estudios es un documento en el cual debemos conocer el perfil de egreso. El perfil de egreso es el objetivo final, es la cereza del pastel, es lo que esperamos que cada persona pueda hacer. Y ojo aquí, porque si cada materia depende de lo que cada profesor decida enseñarle, entonces no habrá homogeneidad en el perfil de egreso. Eso quiere decir que imaginen un empresario que contrata un profesional y de repente sale buen profesional, hace las cosas bien y dice, pues los que salen de esta escuela son buenos, contrata a otro y hace cosas bien distintas, ¿no? Y contrata a otro y hace cosas bien distintas, ¿no? Entonces, no habiendo un perfil de egreso claro, una traducción clara sobre el perfil que incluye los valores, que incluye los principios, que incluye la ética, la estética profesional, bueno, si son bien diferentes, entonces también no hay certidumbre para ese empresario sobre lo que puede y no puede hacer el profesional particular que egresa de esa universidad y de esa carrera. Igual para el bachillerato, ¿no? Si yo contrato un técnico en computación, un técnico en servicios turísticos, un técnico en construcción del CONALEP, ¿no? Pero igual, saben cosas diferentes cada uno, aunque salieron de la misma escuela, llevaron el mismo plan de estudios, pero no saben lo mismo. Yo no tengo certidumbre sobre qué puede y qué no puede hacer, cuáles son sus hábitos, sus valores, sus principios, sus formas de interactuar, su comportamiento, su ética. No me queda claro y entonces eso me hará titubear como empresario antes de contratar a alguno de ellos nuevamente. El segundo elemento es la malla curricular. La vamos a ver en algunos detalles hoy mismo. La malla curricular es la forma en que presentamos la agrupación de los seminarios, módulos, clases, materias, talleres que les vamos a llamar de forma general espacios curriculares. Presenta de forma ordenada los espacios curriculares, que son las clases, las materias que nosotros impartimos como profesores, ¿no? Vamos a ver sus características y bueno, la malla curricular a su vez contiene la descripción de las líneas, ejes o campos, es decir, la forma en que agrupamos un conjunto de conocimientos en diferentes materias o espacios curriculares, ¿no? Por ejemplo, una licenciatura en Derecho pues agrupará, por ejemplo, campos del conocimiento del derecho en el campo del derecho laboral, el derecho mercantil, el derecho, ¿qué otro derecho hay? Penal, ¿no? Entonces, esos campos son conjuntos de materias que desarrollan este grupo tiene la función, este grupo de espacios curriculares, de desarrollar elementos del perfil de egreso específicos para ese campo de conocimientos. Pueden ser ejes o líneas, vamos a ver, pero en general agrupamos conocimientos, ¿no? En un conjunto de materias en el plan de estudios. Y también vamos a ver lo que son las secuencias por fases. Las fases de un plan de estudio es esa secuencia temporal, que puede ser inicio, desarrollo, profundización, otras fases, pero si no están indicadas son los semestres. La fase es el semestre, primer semestre, segundo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el derecho laboral en el semestre 1 que en el semestre 6, ¿no? De la misma licenciatura. ¿Por qué? Por el nivel de desarrollo, el alcance del nivel de desarrollo cognitivo de la persona sobre el campo, eso depende mucho de la fase en la que se encuentra. En las fases iniciales, en los primeros semestres, los estudiantes no tienen competencias profesionales aún para hacer, ¿no? O desarrollar o diseñar. Esos son los verbos que usamos en los propósitos o objetivos de las materias de las fases
superiores, ¿no? Sexto, séptimo, octavo semestre, ¿no? Cuando las personas ya tienen muchos elementos conceptuales, ¿no? Muchos planteamientos metodológicos, teóricos, y ahora si le decimos elabora, implementa, diseña, ¿no? Realiza, ¿no? Presenta el proyecto, ¿no? No le podemos pedir a un arquitecto que presente el proyecto en una materia de primer semestre, pero posiblemente en una materia de sexto semestre, sí, por la fase, están secuenciadas. Esa es otra de las diferencias con la capacitación, ¿no? La capacitación pues nunca te va a llevar a un punto sofisticado donde tengas que movilizar conocimientos, metodologías, valores, principios, ética de la profesión en una sola materia. Esas son las fases finales de la formación, ¿no? En un curso de capacitación aprendes una u otra cosa, pero no puedes integrar todo porque los cursos serían inconexos. Bien, el programa de estudios, es decir, dentro de la malla curricular, cada espacio curricular, cada materia debe tener un programa. Esos son los contenidos que les llamamos también. Pero además de las unidades o contenidos, debemos conocer el propósito de esa materia, de esa unidad, de ese seminario, de ese módulo. Debemos conocer las unidades de aprendizaje, es decir, los temas y subtemas, si es que tiene, y los contenidos temáticos, ¿no? Es decir, lo que también vamos a llamar unidades de trabajo, lo que en cada sesión vamos a ir desarrollando. Ese es el programa. El programa igual incluye muchas veces algunos materiales o apoyos didácticos, por ejemplo, la bibliografía, por ejemplo, los videos que se pueden utilizar, sugerencias de actividades grupales, individuales para el aprendizaje, pero esas ya depende del modelo didáctico de cada institución. Mínimamente tenemos que tener un propósito de la materia, del espacio curricular, las unidades de aprendizaje y los contenidos. La bibliografía puede o no estar, es decir, la bibliografía son los referentes didácticos, ¿no? Las actividades mínimas pueden o no estar indicadas, esas en media superior generalmente lo están, pero pues esas son los elementos que, dependiendo del modelo, podemos tener cierta libertad, pero los elementos rectores son estos y son los que nos deben guiar hacia el diseño y la planeación de cada sesión. Y bueno, finalmente el plan de sesión, que es casi el elemento que queda bajo la responsabilidad del docente. Es lo que vamos a aprender a hacer durante este curso, entre otras cosas, entre la evaluación, entre la tutoría, entre los recursos didácticos, pero el plan de la sesión debe tener por lo menos estos elementos, que es el propósito de la sesión, ¿no? Debemos tener también las secuencias didácticas, las vamos a abordar en su momento. Hay 3 secuencias didácticas que se deben desarrollar en una clase para propiciar un aprendizaje significativo y estas secuencias didácticas se integran por actividades de aprendizaje que también vamos a ver cómo se diseñan, de cuántos tipos hay, ¿no? Hay actividades para procesar información, para movilizar saberes, para activación, etcétera. Vamos a ver y en qué momento en qué secuencia didáctica debemos ubicarlas y diseñarlas y finalmente debe tener actividades de evaluación, ¿no? Bien, esta es la dinámica, la lógica de la planeación. Entonces, como ven, la planeación, y esa es la razón por la cual la persona que los evalúa les va a pedir su plan y programa, plan de estudios y programa de materia o de asignatura o taller o módulo o de espacio curricular y además su plan de sesión o su plan de unidad de trabajo. ¿Por qué? Porque tiene que haber congruencia. Si lo que estás diciendo en tu plan son temas que no te llevan al propósito del espacio curricular, y el propósito del espacio curricular no te lleva al propósito de la línea, campo eh, y fase del plan de estudios, algo está mal. No hay una buena análisis, una buena comprensión de lo que debes estar enseñando. Ahora, vamos a dar algunas definiciones. Esta parte puede, bueno, no aburrida, pero puede ser como, como parece que es como una clase de conceptos, pero más que nada es para ir construyendo un lenguaje común entre nosotros. Voy a dar los elementos más esenciales sin abusar de los conceptos. No es que no los aprendamos de memoria,
Pero bueno, vamos a llamarle estructura curricular al plan de estudios cuando tiene señaladas las líneas, ejes o campos y las fases o semestres, ¿no? O trimestres o cuatrimestres, como esté organizado el plan de estudios, ¿no? Es decir, la fase son los momentos cronológicos en donde van acomodándose cada espacio curricular y las fases son, bueno, perdón, y las líneas, que también pueden ser campos, también pueden ser este, áreas, líneas, áreas o campos, vienen siendo el conjunto que integra diferentes materias o espacios curriculares. Esa es la estructura curricular, es decir, el plan de estudio, pero presentado de tal forma que podemos identificar los campos, las agrupaciones disciplinares o agrupaciones por competencias, como esté diseñado el currículum, y las fases, es decir, en qué momento va qué materia o qué espacio curricular. Le vamos a llamar, por otra parte, espacio curricular de forma genérica a cualquier materia, módulo, laboratorio, seminario, es decir, cualquier espacio de la estructura curricular, cualquier unidad de la estructura curricular en la cual se organice en una fase particular un programa de estudios. El programa de estudios, como lo vimos, es lo que integra el programa de la materia. Y vamos a llamarle flexibilidad curricular al conjunto de espacios curriculares que tienen el objetivo de aportar elementos, ya sea colaterales, ¿no? Salidas colaterales del estudiante, es decir, algunos conocimientos que complementados con los conocimientos de su disciplina podrían darle una salida adicional, innovadora o novedosa de su campo de desarrollo. Por ejemplo, yo diría que la docencia, un curso de docencia, podría ser una materia optativa que es una salida, que le ofrece una salida colateral casi a cualquier profesión, por lo que acabamos de señalar. Cualquier profesión con un conocimiento suficiente de docencia puede hacer que la persona tenga una salida profesional en el campo de la docencia de lo que estudió, la administración, la arquitectura, la ingeniería, etcétera, ¿no? Y también son espacios curriculares que pueden aportar la flexibilidad hacia una mayor especialización, es decir, sobre algo que ya sabe, ya llevo materias del campo del derecho laboral, pero pues el campo del derecho laboral internacional es tan específico que se lo damos, se puede impartir en la flexibilidad curricular y puede optar entre diferentes especializaciones o una combinación de cosas. Esos son los elementos que esperamos encontrar en un plan de estudios. Vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo que les presento porque es un plan de estudios que conozco bien, que yo he participado en el grupo de diseño, de rediseño, de evaluación, etcétera, y entonces lo puedo exponer como un buen ejemplo. No obstante, la sesión 2, que sería la siguiente semana, ahí voy a plantearles al inicio de la sesión algunos ejemplos de media superior, para que no sean solo de educación superior, de diferentes instituciones para ver las diferencias. Este me gusta porque es muy fácil de entender. Está presentado de tal manera que están muy claras las líneas y las fases. Hay programas, planes de estudio, estructuras curriculares que no son tan obvias las fases y mucho menos los campos o áreas o líneas. Eso, por eso los voy a dejar para la siguiente sesión, pero si entendemos este, los siguientes van a ser fáciles de entender. Pero a manera de ejemplo, en este programa, que es el de Administración Educativa, que se imparte en la Universidad Pedagógica Nacional, de forma horizontal podemos ver muy claramente las líneas. Tenemos la línea histórico-filosófica, es decir, todos estos espacios curriculares, fundamentos de los sistemas educativos, desarrollo del sistema educativo, problemas actuales del sistema educativo, práctica y gestión escolar, el currículum, innovación y cambio organizacional, son espacios curriculares que se agrupan en torno a esta línea. Desarrolla elementos histórico-filosóficos de la educación. ¿Por qué nos ayuda esto? Porque me esclarece.
Porque si yo soy un profesional, por ejemplo, de la psicología, podría confundirme el nombre de innovación y cambio organizacional. Igual si soy un experto de los estudios organizacionales, como es mi caso, yo me podría confundir por el nombre del espacio curricular. Y entonces yo entender que lo que tengo que enseñar aquí son estrategias de cambio, ¿no? Metodologías que tienen que ver con dinámicas de grupo, con actividades contra la resistencia al cambio, círculos de calidad, cosas de ese tipo, cuando en realidad la línea dice, el objetivo es que desarrollen conocimientos en el campo histórico, filosófico de la educación. Entonces tendré que entender que innovación y cambio organizacional se refiere a la reflexión histórica y filosófica del sistema educativo en cuanto a los cambios y estructuras organizacionales y las innovaciones que han venido convirtiendo el sistema educativo y la explicación de por qué esas innovaciones, ¿no? En su momento, cambiar, ¿no? La educación de una educación donde no tiene educación de párvulos a educación con educación preescolar, educación inicial, hacer obligatoria la educación media superior y superior. Bueno, todas esas innovaciones, ¿de dónde vinieron? Eso es lo que vemos aquí. No estamos hablando de círculos de calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque queda muy claro cuál es la línea, ¿no? Me permite entender el plan de estudios. También tengo una serie de materias que están sobre política educativa y fases. Aquí están explícitas de manera vertical las fases. La fase inicial, que son los primeros 2 semestres, la de profundización, que son del 3 al 6, y la de integración, que son los semestres 7 y 8. ¿Para qué es importante entender la fase? Porque me da una idea muy clara de qué tipo de estudiantes son los que voy a trabajar y hacia dónde van, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera que dar, si yo fuera un experto, y lo soy, porque una de mis maestrías también es en políticas públicas, si yo imparto la materia de políticas públicas y educación, ¿no? Bueno, y yo pienso que el plan de estudios es un plan de estudios muy incipiente, digo, les dan apenas una embarrada de lo que son las políticas públicas, el proceso de políticas, qué bueno que lo entiendan, pero si no saben evaluar políticas, no van a encontrar trabajo. Entonces yo desplazo una serie de antecedentes de las políticas públicas para enseñar evaluación de políticas, pero estoy en la fase de profundización el tercer semestre, ¿no? Tal vez termine reprobando a un montón de estudiantes porque yo los voy a poner una meta muy ambiciosa. Voy a decir, al final del semestre, los estudiantes de políticas públicas de educación presentarán la evaluación de una política. Bien, no están listos para eso porque apenas llevaron Estado, Gobierno y Sociedad, que son puros conceptos, llevaron política educativa comparada, es decir, entendieron los sistemas educativos de América Latina y mexicano y sus diferencias, y ya quiero ponerlos a evaluar políticas, ¿no? Posiblemente algunos lo logren porque habrá algunos estudiantes brillantes, pero si yo no me doy cuenta que hasta el semestre 5 en la fase de profundización es cuando evalúan políticas, entonces estoy descontextualizando, desordenando el proceso de formación, ¿no? Estoy haciendo que repitan contenidos, estoy haciendo que dejen de ver elementos que van a ser necesarios para que la evaluación que hagan de políticas sea de mejor calidad. Es decir, no me permito entender cuáles son las verdaderas capacidades, en qué momento estoy agarrando al estudiante, qué capacidades ha desarrollado en su proceso formativo en el momento que entra en mi curso y cuáles son las que irá aprendiendo después y cuál es mi obligación de lo que le tengo que enseñar o de lo que tiene que aprender para que cuando llegue al siguiente semestre y a la siguiente y al siguiente tenga los elementos para realmente aprovechar los cursos de las fases superiores. Insisto, cuando no están indicadas las fases, la fase es el semestre. La fase uno, 2, 3, hasta el 8 o hasta el 6 en el bachillerato. Bien, veremos otros ejemplos. Insisto, este es un ejemplo muy fácil de leer. Las fases y las líneas se ven de forma muy clara. Vamos a ver otros donde no están tan explícitos, pero que sin embargo, si tenemos la capacidad de observarlo, las podemos identificar. Bien, pues el resumen del día de hoy, el día de hoy vimos el análisis curricular
o el plan de estudios es lo que nos permite identificar la aportación de cada espacio curricular, es decir, de cada materia, al perfil de egreso, así como su vinculación y relaciones entre líneas o ejes, fases o campos y otros espacios curriculares. Si entendemos esto, entonces nuestra planeación, la planeación de nuestra clase, podemos hacerla de forma muy clara. Entendemos el objetivo, el propósito de la materia que me asignaron a mí impartir, y entonces con esa claridad yo puedo saber hacia dónde debo orientar el aprendizaje, ¿no? Porque no es lo mismo, y lo veremos en la siguiente sesión, que yo me planteé como propósito de mi clase o de mi materia, que los estudiantes puedan comprender, por ejemplo, las técnicas de resolución de conflictos, a que puedan aplicar las técnicas de resolución de conflictos. A lo mejor, si estoy en una materia de la fase final, les voy a pedir que la apliquen. Pero si estoy en primer semestre y yo digo, no, tienen que aplicar, ¿cómo nada más comprender? No, bueno, posiblemente me vuelve un filtro tan duro para los estudiantes porque en primer semestre no han desarrollado otras habilidades, conocimientos, métodos para que les permita resolver conflictos efectivamente, y en ese momento lo que se necesita es que comprendan las técnicas de resolución de conflictos para que conjuntamente con otros espacios curriculares lleguen a las fases siguientes con un paso más en su formación y logren dar el siguiente en una secuencia creciente. Bien, el número dos, el resumen, además de comprender el diseño del plan de estudios, es importante realizar el análisis con recursos como la estructura conceptual, que permite racionalizar las relaciones de cada espacio curricular con el resto de los espacios curricular, especialmente en tareas de actualización de contenidos. Si quisiéramos actualizar los contenidos, que también es algo que frecuentemente hacemos en educación media superior y superior, nos reunimos varios colegas que impartimos la misma materia y nos piden que actualicemos los contenidos. Si no lo hacemos con la comprensión del plan de estudios, el perfil de egreso, la aportación del espacio curricular en concordancia con otros espacios curriculares, podemos hacer como en capacitación, ¿no? O sea, simplemente un curso inconexo que no tiene nada que ver con los otros, ¿no? Y entonces el plan de formación se empieza a desvirtuar. Bien, actividad para la siguiente semana que yo les pido podamos hacer para que la siguiente semana sea más productiva que esta, porque esta es la primera sesión, es que ustedes mismos elaboren su análisis del plan de estudio de alguna institución de educación media superior y superior en la que estén trabajando o deseen trabajar. Si no tienen a la vista en el corto plazo una institución en la que trabajen o pretendan o aspiren a ingresar, lo que les recomendaría es que hagan el análisis del plan de estudio que cursaron, ¿no? Como profesionales ya cursaron alguna carrera, algún posgrado tal vez, analicemos ese plan de estudios porque lo conocemos. Es más fácil analizar el plan de estudio que hemos estudiado que, que uno que no conocemos. ¿Por qué? Porque si ya cursamos todas las materias, ya vimos los errores, y aquí cuando hagamos el análisis, tal vez descubramos otros. Eso va a ser de utilidad en tu formación como docente. Entonces, analicemos, elijamos un plan de estudios, hagamos el análisis, identifiquemos el perfil de egreso, analicemos los campos, líneas o áreas que están declaradas en el plan de estudios, cuáles son las materias que se aglutinan en esos campos, líneas o áreas, veamos las fases y analicemos las materias que nos gustaría impartir, aquella que nos gustó más en los estudios que realizamos, o aquella que realmente impartimos o queremos impartir porque es el espacio, la materia que más nos gusta. Entonces, analicemos cuál es la contribución de esa materia en ese campo, en qué fase se encuentra, qué prerequisitos han llevado los estudiantes, cómo los recibo y cuáles son las exigencias futuras en su carrera, en su plan formativo siguiente. Y entonces, eso nos va a permitir este análisis entender qué es exactamente lo que tenemos que lograr con nuestros estudiantes durante ese espacio curricular en el cual vamos a participar con ellos. Y nos vemos la siguiente semana, ¿no? Bueno,
está el análisis y bueno, incluye el análisis del propósito u objetivo de la unidad temática. Si es posible, elijan también una clase, un tema, una unidad de trabajo, aunque eso también lo iremos viendo la siguiente sesión, pero si es posible, elijan una clase en la que vayan a trabajar, porque a partir de la sesión que sigue, vamos a empezar a establecer propósitos, iniciaremos con las nociones de las secuencias didácticas y empezaremos a trabajar ya lo que es su plan de sesión, cada clase, cada transmisión que hagamos, vamos a ir abonando algo a su plan de sesión. Entonces, preferentemente, también elijan una clase, es decir, de los contenidos, digan, este es el que voy a desarrollar para mi evaluación en el estándar de competencia, ¿no? Bien, pues hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Le devuelvo el micrófono a Lorelí. Yo simplemente me despido de ustedes. Bueno, tal vez ahorita me despida con Lorelí, pero le doy la palabra y quiero señalar que los estamos invitando también a realizar algunas revisiones de algunas cosas que hacemos que agregan valor, que son completamente gratuitas. Lo hacemos para lograr algún impacto. Tenemos la mesa de política educativa. Busquen en nuestro sitio de YouTube, que es Saber Ser Autónomo. Busquen en ese canal todas las mesas. Hemos realizado 87 mesas de política educativa, no, perdón, 89 mesas de política educativa, 89 temas educativos diversos, ¿no? Pues desde el racismo, la discriminación, la inclusión, la discapacidad, los migrantes, los jornaleros agrícolas, sin una cantidad, 89 temas de política educativa que pues lo hacemos invitando especialistas, es decir, Lorelí y yo participamos, pero la reflexión esencial la hacen especialistas de cada uno de los temas porque no somos todólogos. Nuestro campo es la educación, pero siempre hay alguien que sabe más de cada tema. Hemos invitado a diferentes especialistas que han reflexionado inclusive en temas de educación media superior, en reformas de educación superior, que bueno, los dejamos ahí para que se den la oportunidad de revisarlo. Evidentemente lo hacemos con el altruismo de contribuir en la inteligencia de que el cambio educativo lo vamos a lograr poniendo nuestro granito de arena cada quien en nuestra responsabilidad en las instituciones educativas, es decir, en las aulas es donde vamos a lograr el cambio y con ese esfuerzo queremos llevar estas reflexiones. Es una actividad que da valor. También les comento que si ustedes deciden formarse y certificarse con saber ser autónomo, también estarán contribuyendo a la educación de la infancia mexicana de escasos recursos, porque saber ser autónomo somos socios de UNICEF. Es decir, nosotros hacemos donativos mes con mes para que a través de UNICEF se lleve mejor educación a las comunidades más desfavorecidas de nuestro país. Nuestro propósito, como lo señalamos al principio, nuestra principal vocación en saber ser autónomo es ser un centro evaluador educativo. La educación es el centro de nuestras actividades y nos preocupa en muchos campos y bueno, los invitamos a explorarlos. Lorelí, te dejo con el micrófono y muchas gracias. No, muchísimas gracias. Bueno, pues ya se dieron cuenta que nosotros no somos improvisados, no somos los inventados de YouTube, ni mucho menos tampoco de conocer. Nosotros nos hemos dedicado y nuestras credenciales nos avalan con respecto a los temas educativos. Yo también me comprometo, doctor Verdis, a meter la cuchara con respecto a media superior porque es más mi dominio, ¿no? Mi campo experto. Pero por supuesto también, pues quisiera invitarlos porque ustedes tienen, obviamente, aparte del 25%, pueden apartar con 300 pesos. Creo yo que también es importante que ustedes sepan, ya ahorita les acabo de presentar a nuestro formador, pero quiero que piensen que otras personas, otros prestadores de servicio están utilizando este estándar de competencia con respecto a que es lo mismo que capacitación y no es así. Sí hay una gran diferencia. Entonces, no cometan los mismos errores que están cometiendo ellos, por eso es importante que se acerquen con nosotros que somos expertos en educación y pueden apartar con 300 pesitos, solamente con 300 pesos. Yo siempre les digo, cuando ustedes salen a cualquier comida, a cualquier cita, se gastan más de 300 pesos.
¿Por qué no invertirlos en ustedes, en su profesionalización y que ustedes se sientan orgullosos de lo que están haciendo en su proyecto? Como les decíamos desde un inicio, un proyecto, sí, para profesionalizarte, sí, para actualizarte, pero por supuesto también que sea en común con lo que tú acabas de estudiar o acabas de terminar y culminar y no sabes tampoco hacia dónde correr como oportunidad laboral. Y por supuesto también quiero decirte que nos sentimos siempre muy orgullosos de todas las personas que pasan con nosotros porque no les voy a dejar mentir, pero se han vuelto también grandes amigos e incluso colaboradores con nosotros, porque aquí siempre les damos la mano amiga y se convierten también en parte de nuestra familia. Entonces seremos poquitos, pero esos poquitos vamos avanzando y nos gusta que ustedes crezcan, que se desarrollen y verlos crecer también ustedes. Y en la medida que ustedes crecen, nosotros también crecemos y pues por supuesto esperando que se puedan comunicar con nosotros y siguen interesados para que puedan lograr. El día 13 vamos a continuar y en efecto les vamos a ir dejando actividades de manera semanal para que ustedes vayan integrando todo esto que es una evidencia de su profesionalización. Y es muy importante que vayan realizando las actividades. Y justamente, dado los tiempos que a veces es escaso, solamente nos vemos un día a la semana para su formación, pero para el trabajo con dedicatoria junto con el asesor y el evaluador es de manera independiente en sus horarios preferenciales. Eh, Nosotros, si ustedes obviamente en su momento tienen alguna situación, siempre se les va a hacer llegar estos videos y por supuesto más material de apoyo y vamos a tener muchísimos más. Vamos a tener más pues actividades que les vamos a ir dejando de manera de complemento para que ustedes vayan desarrollando. Y yo así sí quisiera diferenciar mucho, doctor Bertis, que es importante que la gente decida desde un inicio hacia qué se va a dedicar, si a media superior o superior, porque sí hay grandes diferencias en cuanto a la terminología. Sin embargo, nosotros también la enfocamos a la terminología de este estándar que, como bien estuvimos repasando, y no se preocupen, si ustedes quieren tener esta sesión que es enteramente gratuita, van a obtenerla a través de nuestro WhatsApp, así que por favor también comuníquense con nosotros y si tienen más dudas, quieren saber más sobre nuestros programas, qué más hacemos y pues espérenos porque tendremos siempre más actividades sobre valor agregado para ustedes, que básicamente no nos cuesta nada a nosotros y pues les agradezco mucho, gracias por haber estado, sabemos que fue un día de asueto, un día de descanso, pero nosotros no queríamos perder la oportunidad para dejarles algo que sabemos que les puede ser de mucho interés y de mucho valor para ustedes. Muchísimas gracias, espero verlos pronto en la siguiente mesa que se convierta en público, nos den like y pues les vamos a mandar muchísimos saludos cuando los veamos justamente en nuestro en vivo que vamos a realizar próximamente con la mesa número 90. Y bueno, pues me despido, doctor Bertis. Muchísimas gracias por todo lo que usted acaba de decir. Eh, Estamos en la Ciudad de México, así que cualquier cosa y situación se pueden acercar a nosotros. No pierdan cuidado. Vamos a estar para ustedes contestándoles dudas, preguntas a través de nuestro WhatsApp 5619 98 29 13. ¿Ok? Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.